Ahora vamos a hablar del síncope y el enfoque del síncope en el servicio de urgencias. Para el que quiera profundizar, se encuentran las guías europeas y americanas para el diagnóstico y manejo del síncope. Entonces, la definición del síncope es cuando una persona tiene una pérdida transitoria del estado de conciencia debido a una hipoperfusión cerebral. Esta pérdida transitoria está caracterizada por ser de inicio rápido, súbito, de corta duración, y al ser de corta duración, pues el paciente tiene una recuperación espontánea completa del estado de conciencia. Y las guías americanas definen al síncope como un síntoma que se presenta de inicio abrupto, transitorio, de pérdida de la conciencia completa asociada a una inhabilidad para mantener el tono postural con recuperación rápida y espontánea. El mecanismo es igualmente debido a hipoperfusión cerebral. Ahora, pérdida de la conciencia es un estado cognitivo en el que se carece de conciencia de uno mismo y de su situación alrededor, y hay una incapacidad para responder a los estímulos externos, y también existe amnesia del periodo de inconsciencia. Se llama presíncope a los síntomas que preceden al síncope, es decir, a la pérdida postural por la pérdida del estado de conciencia, e incluyen mareo extremo, visión en túnel o atenuación, y grados variables de conciencia alterada, pero donde el paciente no va a tener pérdida completa del estado de conciencia. En estos casos los pacientes podrían progresar a un síncope claro, es decir, perder el estado completo de la conciencia, o podrían no tener un síncope. También podría ser llamado que el presíncope es el sinónimo de lipotimia. Entonces, ante una persona que nos consulta porque tuvo una pérdida transitoria del estado de conciencia, lo siguiente que hay que saber es si fue por un traumatismo o espontáneamente. Es decir, si la persona tuvo un trauma cráneoencefálico desde leve a severo o si fue espontáneamente. La no traumática se clasifica a su vez en 4 posibles etiologías, que son las que tenemos que descartar en el servicio de urgencias. Es si esa pérdida transitoria de la conciencia fue por un síncope, es decir, por hipoperfusión cerebral, o si fue una crisis epiléptica, o si fue de causa psicogénica, o si fue por otras causas raras que ya vamos a mencionar. Entonces, de nuevo, paciente consulta por pérdida transitoria del estado de conciencia. Preguntar si fue por un traumatismo cráneoencefálico. En dado caso que no, se debe descartar síncope, y a su vez vamos a descartar 3 etiologías: el síncope reflejo, la hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco. Por otro lado, si fue una crisis epiléptica, si esta fue generalizada o focal. Si fue generalizada, si fue tónico-clónica, tónica, clónica o atónica. O si no, fue que un paciente tuvo un episodio psicogénico, o si es que el paciente tuvo otra causa de pérdida transitoria de la conciencia, como o causas vasculares, como el síndrome de compresión subclavia. Dentro de las más frecuentes serían el ataque isquémico transitorio vértebro-basilar y la hemorragia subaracnoidea. Entonces no se les olvide descartar síncope, crisis epilépticas, causa psicogénica y las causas raras, más que todo vasculares. Ahora bien, centrándonos en el tema que es la pérdida transitoria del estado de conciencia debido a síncope, de nuevo el síncope es debido a la hipoperfusión cerebral. La hipoperfusión cerebral es debida a hipotensión, y la hipotensión puede ser debida a una disminución del gasto cardíaco o que el paciente tuvo una disminución de la resistencia vascular periférica. Y es así como, teniendo estos 3 puntos claves, vamos a encontrar la etiología del síncope.
si es que la hipotensión se debió a que el paciente tuvo una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto vamos a buscar las etiologías que disminuyen el gasto cardíaco. O si es que el paciente tuvo una disminución de la resistencia vascular periférica y vamos a buscar etiologías de donde se disminuye la resistencia vascular periférica y así es como vamos a encontrar la etiología del síncope. Tengan en cuenta que una cesación súbita del flujo sanguíneo cerebral tan corta como de tan solo 6 a 8 segundos puede causar una pérdida completa del estado de conciencia. Y por otro lado, una presión arterial sistólica de tan solo 50 a 60 milímetros de mercurio causará una pérdida del estado de conciencia. Entonces, cuando sospechemos que la pérdida transitoria del estado de conciencia es debido a hipotensión y por lo tanto hipoperfusión cerebral, vamos a buscar estas tres causas. Primero, el síncope reflejo, que es el llamado síncope neuromediado. Segundo, el síncope cardíaco. Y tercero, la hipotensión ortostática. Cualquiera de estas tres causas disminuirán ya sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, produciendo por lo tanto una hipotensión momentánea con la consecuente hipoperfusión cerebral momentánea y la pérdida transitoria del estado de conciencia, es decir, el síncope. Ahora bien, esta figura nos muestra las bases fisiopatológicas para clasificar el síncope. Entonces, de nuevo, vean que las tres causas, tanto el síncope reflejo como el síncope cardíaco, como la hipotensión ortostática, van a generar una hipoperfusión cerebral por una hipotensión. Ahora bien, todo lo que esté al lado derecho, en este caso de la imagen, es por una disminución del gasto cardíaco. Y todo lo que esté en este lado de la imagen es por una disminución de la resistencia vascular periférica. Y es por esto que ustedes van a ver que el síncope reflejo tiene causas tanto de disminución del gasto cardíaco como disminución de la resistencia vascular periférica. Y que la hipotensión ortostática tiene causas tanto de disminución del gasto cardíaco como disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces empecemos con el síncope cardíaco. Vean que las causas de disminución del gasto cardíaco van a ser netamente cardíacas o de origen pulmonar, es decir, una arritmia, ya sea taquiarritmia o bradiarritmia, va a generar disminución del gasto cardíaco y puede generar el síncope. Una alteración estructural, es decir, una disfunción sistólica o diastólica, va a disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto generará síncope. Y otras causas como por ejemplo los retrasos del sistema de conducción, como los bloqueos de rama, los bloqueos auriculoventriculares, pues causarán disminución del gasto cardíaco si hay complicaciones estructurales. Otras causas, las cardiopatías isquémicas y en general las miocardiopatías, y pues todas las alteraciones cardíacas pueden generar disminución del gasto cardíaco momentáneo, hipotensión y por lo tanto hipoperfusión y el síncope. Ahora, las causas del síncope reflejo. Vean que el síncope reflejo es por un reflejo inapropiado del sistema del reflejo vasoreceptor carotidio y puede tener un componente cardioinhibitorio que ya vamos a explicar, donde hay disminución del gasto cardíaco, o un componente vasodepresor que vamos a explicar también, que disminuye la resistencia vascular periférica, o cuando se presentan ambos disminuyen el flujo sanguíneo cerebral. Y por otro lado, la hipotensión ortostática, donde vean que por un lado el retorno venoso inadecuado al corazón va a generar una disminución del gasto cardíaco. Vean que la depresión de volumen, como en hipovolemia, en deshidratación, en hemorragia, pues va a generar una disminución del retorno venoso, disminuye la precarga y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Por otro lado, el deterioro del pooling venoso, es decir, una disminución de la circulación venosa a la circulación arterial por las causas que fueren, disminuye también el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco.
Y por otro lado, las causas de hipotensión ortostática pueden ser debidas a daño estructural del sistema nervioso autónomo, como las causas primarias autonómicas de falla del sistema nervioso autónomo, y hay unas causas secundarias de falla del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, hay una incompetencia de predominio del sistema nervioso simpático que mantiene la vasoconstricción y pues la tensión normal, y si hay una pérdida del tono simpático sobre los vasos sanguíneos, pues va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y por lo tanto hipotensión e hipoperfusión cerebral. Y otras causas son las causas donde hay falla del sistema nervioso simpático, pero inducida por fármacos. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir explicando una por una. Entonces, empecemos con la causa del síncope reflejo, donde va a haber un reflejo inapropiado del sistema nervioso y puede ser de etiología vasodepresor, cardioinhibitorio o mixto. En cuanto al vasodepresor, recuerden que el reflejo normal es una vasoconstricción simpática, refleja un cambio de la presión arterial. Por ejemplo, cuando una persona está en decúbito supino y se pone de pie en bipedestación, pues se genera una hipotensión momentánea. Cuando se activa el receptor, el vasoreceptor a nivel del seno carotidio, pues se genera un reflejo simpático con liberación de adrenalina y noradrenalina sobre los vasos sanguíneos y sobre el corazón, por lo cual aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, y por otro lado se genera vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el mecanismo vasodepresor es una disminución de la actividad refleja, lo que causará una vasoconstricción simpática insuficiente. Así, hay disminución de la resistencia vascular periférica e hipotensión. Es decir, cuando esa persona se pone en bipedestación y hay disminución de la presión arterial, hay una alteración en esa vasoconstricción simpática y por lo tanto va a permitir la hipotensión y por lo tanto va a haber hipoperfusión y síncope. Ahora, el mecanismo cardioinhibitorio del síncope reflejo es cuando predomine la bradicardia o la asistolia en vez de la taquicardia refleja, por lo cual pues va a haber un predominio del sistema nervioso parasimpático y pues predomina el efecto vagal en el reflejo. Y pues así es como se disminuye el gasto cardíaco por la bradicardia. Y cuando existe el mecanismo mixto, pues habrá tanto una vasoconstricción simpática disminuida y un mecanismo de bradicardia en respuesta a una disminución de la presión arterial. Ahora estas son las causas del síncope reflejo. Puede ser un síncope vasovagal, un síncope situacional o un síncope debido a un síndrome del seno carotidio. Si fuere cualquiera de las tres, tendrán un mecanismo vasodepresor, cardioinhibitorio o mixto, es decir, que todas estas causas que se nombran en la tabla van a generar una hipotensión momentánea, pero que el reflejo normal es que se aumente la frecuencia cardíaca y que se genere vasoconstricción por el reflejo del predominio simpático. Pero cuando predomina el efecto vagal o hay una vasoconstricción insuficiente debido a estos mecanismos, pues se va a generar disminución del gasto cardíaco si es cardioinhibitorio o disminución de la resistencia vascular periférica si es vasodepresor o mixto en ambos casos. Entonces vean que el vasovagal es por el síncope vasovagal ortostático clásico, que puede ser debido a que el paciente se encuentre mucho tiempo de pie o que se pare de estar prolongadamente sentado o en decúbito supino, pero también estresores emocionales como el miedo, el dolor somático visceral, la instrumentación de ciertos materiales o la fobia a la sangre generarán un síncope vasovagal. El síncope situacional es debido a cuando el paciente genera la micción, genera un estímulo gastrointestinal como el deglutir o el defecar, cuando tose o estornuda después del ejercicio, cuando se ríe o cuando toca, por ejemplo, un instrumento como la batería, o el síndrome del seno carotidio, donde habrá pues una disfunción del
vasoreceptor carotidio. Y otras formas no clásicas como presentaciones atípicas o algunos estimulantes del síncope del reflejo vasoreceptor inadecuado. Entonces no se les olvide, cuando el paciente presente un síncope, una de las causas puede ser el síncope reflejo, que puede ser vasovagal, situacional o el síndrome del seno carotidio, y que los mecanismos serán vasodepresor, cardioinhibitorio o ambos. Por lo tanto, en la historia clínica usted debe preguntar todas estas posibles etiologías que causen el síncope. El siguiente mecanismo después del síncope reflejo será la hipotensión ortostática, que puede deberse a un retorno venoso inadecuado o a que se genere un daño estructural primario o secundario del sistema nervioso autónomo y pues por lo tanto no predomine el sistema nervioso simpático, sino que predomine el parasimpático. Y el tercero es que falle el sistema nervioso autónomo, pero porque haya inhibición por algunos fármacos que intervienen en los receptores del sistema nervioso autónomo. Empezando con el retorno venoso inadecuado, vean que la depresión de volumen, como por ejemplo pacientes con hemorragias, con diarrea, con vómitos, con uso de diuréticos, generan hipovolemia y por lo tanto hay una disminución del retorno venoso, disminuye la precarga y así es como disminuye el gasto cardíaco, generando hipotensión, hipoperfusión cerebral y pues el síncope. Otro es la agrupación de sangre en el sistema venoso, como por ejemplo cuando se acumula la sangre en el sistema venoso debido al ejercicio, después de las comidas en el estado postprandial o estar en cama prolongadamente. Y pues estos dos mecanismos causarán una disminución del gasto cardíaco al disminuir el retorno venoso, disminuir la precarga y generar el síncope. El siguiente es la falla estructural del sistema nervioso autónomo. Vean que en este caso ya no hay disminución del gasto cardíaco, sino disminución de la resistencia vascular periférica y puede ser primario o secundario. Las causas primarias: falla autonómica pura, enfermedad de Parkinson, trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy. Entonces acá ustedes tratarán de buscar una causa a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo un trastorno neurocognitivo mayor o una falla autonómica pura debido a una alteración del sistema nervioso. Las causas secundarias: la diabetes mellitus, la amiloidosis, la lesión de la médula espinal, la neuropatía autonómica autoinmune o paraneoplasia, o la enfermedad renal crónica. Esto entonces causará de nuevo predominio del sistema nervioso parasimpático y disminuirá así la resistencia vascular periférica y por lo tanto, como predomina la vasodilatación, pues entonces el paciente va a tener disminución de la resistencia vascular periférica, hipotensión ortostática con hipoperfusión cerebral y el síncope. Entonces, de nuevo, después de haber descartado las causas de síncope reflejo, pues irán a buscar las causas de depresión de volumen y luego las fallas estructurales del sistema nervioso autónomo, como son todas estas. Y por último, la causa donde falla el sistema nervioso autónomo, pero por acción de fármacos. Fármacos que generen vasodilatación, disminuyen así la resistencia vascular periférica, generan hipoperfusión cerebral y el síncope. ¿Como cuáles? Vasodilatadores, fenotiazina y los antidepresivos. Tengan mucho cuidado con todos los vasodilatadores que se le administran a los pacientes según la dosis, según si el paciente es adulto mayor, porque pueden generar disminución de la resistencia vascular periférica por vasodilatación, por lo tanto hipoperfusión cerebral y síncope. Ahora pasamos a la última causa del síncope, que es el síncope debido a alteraciones cardíacas. Puede ser por arritmias, por alteraciones estructurales u otros. Todos estos van a disminuir el gasto cardíaco, no van a tener nada que ver con la disminución de la resistencia vascular periférica. Empecemos con las arritmias. Pues bien sabido, las taquiarritmias, ya sean taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares, las bradiarritmias, sean disfunción del nodo sinusal o los bloqueos aurículo-ventriculares,
Las causas estructurales cardíacas, como alteraciones valvulares, por ejemplo, que el paciente presente una estenosis o una insuficiencia valvular, o las disfunciones de las válvulas protésicas, los síndromes coronarios agudos, la cardiomiopatía hipertrófica, las masas cardíacas, sea mixomas atriales u otro tumor, o por ejemplo los pacientes que tienen endocarditis y genera la vegetación una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. También los taponamientos cardíacos, la pericarditis, el tromboembolismo pulmonar, la disección aórtica y la hipertensión pulmonar. Entonces, no se les olvide las causas debidas a alteraciones del sistema de conducción cardíaco como las arritmias, ya sean por taquicardias o bradicardias, y estas alteraciones estructurales descartar en los pacientes que les consulten por síncope. Esta es una tabla que nos muestra la frecuencia de las causas del síncope de acuerdo a los diferentes grupos de edades. Vean que en la mayoría de los pacientes, en todas las edades, el síncope que predomina es el síncope reflejo. En los menores de 40 años, la mitad de los pacientes tienen síncope reflejo. Y la otra mitad está dividida en los no explicados y en las causas no sincopales. En los pacientes de 40 a 60 años predomina también el síncope reflejo y los no sincopales y los no explicados. Vean que en los menores de 65 años la causa más frecuente es el síncope reflejo, pero tengan en cuenta que todo paciente menor de 65 años, hasta un 12% puede tener una etiología cardíaca. Los pacientes ya adultos mayores de 60 a 65 años, la mitad son de causa de síncope reflejo, pero vean ya una gran proporción son de etiología cardíaca, hasta el 34%. Y los pacientes mayores de 75 años predomina el síncope reflejo, pero vean que ya lo iguala la hipotensión ortostática y hasta un 16% de etiología cardíaca. Estas son dos gráficas que nos muestran la incidencia del primer episodio sincopal de acuerdo a la edad. Vean que hay dos picos de presentación del síncope. Uno es en la edad joven, donde en los adolescentes, en los adultos jóvenes, se presentan los episodios sincopales, y a partir de los 50 años en adelante se encuentra el otro pico de presentación. Y la gráfica de la derecha nos muestra es que a medida que va aumentando la edad, pues se genera un aumento en la incidencia acumulada de episodios sincopales. Esta es otra tabla que nos muestra la frecuencia de las causas del síncope. Vean que sigue predominando la causa del síncope reflejo, y muy probablemente la causa que predomina en estos pacientes es el síncope vasovagal. Vean que hasta del 35 al 48%, es decir, que la mitad de los pacientes que consultan por síncope muy probablemente tienen un síncope reflejo, es decir, muy probablemente un síncope vasovagal. La siguiente causa en frecuencia ya se distribuye entre la hipotensión ortostática, el síncope cardíaco y las causas de pérdida transitoria de la conciencia no sincopales. Pero vean que hasta el 33% pueden ser causas no explicadas. Ahora nos encontramos en un servicio de urgencias y el motivo de consulta es un síncope o una pérdida de la conciencia. Lo primero que tenemos que preguntarnos y establecer en la historia clínica es si en realidad hubo una pérdida del estado de la conciencia, es decir, si hubo una pérdida del tono postural y de todos los mecanismos que dieran de cuenta que el paciente se desconectó de su medio externo. Lo segundo que hay que preguntar es si fue transitoria o si el paciente duró minutos con la pérdida del estado de conciencia. Lo tercero, si esa pérdida del estado de conciencia se debió a un mecanismo traumático o si fue espontáneamente. En este caso, descartar las causas de pérdida transitoria de la conciencia no sincopales, como las crisis epilépticas. Entonces habrá que preguntar semiológicamente por la semiología ictal, si el paciente tuvo desviación de la mirada, si el paciente tuvo movimientos tónicos clónicos o tónico-clónicos, si fue una causa psicogénica,
si fue otras causas raras como las vasculares que les preguntamos, es decir, si el paciente tiene focalización neurológica. Lo siguiente es, al haber descartado estas tres causas, es si en realidad fue un síncope, es decir, fue transitorio, fue recuperación espontáneamente del estado de conciencia y el paciente no se acuerda de lo que sucedió. Y ahora será clasificarlo, si fue una etiología cardíaca, es decir, si fue por arritmia, si fue por una causa estructural u otras causas. Lo siguiente, si fue hipotensión ortostática. Es decir, si el paciente tiene una etiología donde falla el sistema nervioso autónomo, como las que dijimos, sean primarias o secundarias, o si el paciente está con fármacos que alteren el sistema nervioso autónomo, o si es que el paciente tuvo una depresión de volumen, que disminuyó el retorno venoso. Y si no, es que el paciente tuvo un síncope reflejo debido a un síncope vasovagal o a otras estimulantes del síncope reflejo como la micción, la defecación, la deglución, la tos, la risa, etcétera, las causas que vimos. Y lo último que hay que hacer al haber descartado todas estas 11 evaluaciones iniciales será estratificar al paciente según el riesgo que tenga, como con las escalas que vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a la evaluación inicial médica, llega el paciente, consulta por pérdida del estado de conciencia. Hacemos una historia clínica completa haciendo énfasis en las etiologías probables, en las tres etiologías, un examen físico completo y cuando tomemos los signos vitales, al tomar la presión arterial debemos hacer esto, tomarla en decúbito supino e inmediatamente se le dice al paciente que se coloca en bipedestación y pues por lo tanto la volvemos a tomar pero ahora en bipedestación y si el paciente disminuye la presión arterial en este caso pues el paciente tiene una prueba de ortostatismo positiva. Lo siguiente es tomar un electrocardiograma y realizar las escalas de estratificación del riesgo que nombraremos más adelante. Y pues por lo tanto en estos casos para realizar las escalas habrá que tomar ciertos laboratorios clínicos para poderlas puntear. Ahora vamos a preguntar en la historia clínica para hacer el diagnóstico etiológico en la enfermedad actual y en la revisión por sistemas si es que el síncope fue causado por que se fue precipitado por el dolor, por el miedo al estar de pie o si estuvo asociado con prodromos progresivos como la palidez, la diaforesis o las náuseas y muy probablemente será un síncope vasovagal. Si fue un síncope situacional, nos ayudará a sospecharlo porque el paciente tuvo un episodio sincopal después de o durante de realizar la micción, al deglutir, al defecar, al toser, al estornudar después del ejercicio o cuando el paciente se estaba riendo. Para la causa de hipotensión ortostática, si es que el episodio de pérdida del estado de conciencia ocurrió en bipedestación y si hay ortostatismo significativo concomitante, es decir, que al examen físico, cuando tomamos la presión arterial en decúbito supino y le pedimos al paciente que se coloca en decúbito en bipedestación, si hay una disminución mayor de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o mayor de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica o si disminuye a menos de 90 milímetros de mercurio la sistólica y se generan síntomas, pues el paciente tiene una prueba de ortostatismo positiva y muy probablemente la etiología sea una hipotensión ortostática. Ahora sería clasificarlo en si el paciente es debido a disminución del retorno venoso o una falla del sistema nervioso autónomo o por causas farmacológicas. Entonces no se les olvide descartar las causas de hipotensión ortostática si el paciente tuvo el episodio sincopal después de haberse puesto en bipedestación, si estuvo prolongadamente de pie, después de haber hecho ejercicio, hipotensión postprandial, es decir que tuvo el episodio sincopal después de comer, o si tuvo una alteración o una relación temporal con la administración de vasodepresores o vasodilatadores que causan hipotensión o la presencia de neuropatía autonómica o parkinsonismo.
Y estas son las razones clínicas que nos van a hacer sospechar de un síncope reflejo. Si el paciente ha tenido un historial de síncopes recurrentes, especialmente aquellos pacientes menores de 40 años, si el paciente tuvo un episodio sincopal después de haber visto algo desagradable, después de algún sonido, después de algún olor o después de haber tenido dolor, si el paciente estuvo prolongadamente de pie, o si el paciente tuvo el episodio sincopal durante la comida. Vean que la bipedestación prolongada y después de la comida nos hace sospechar tanto de síncope reflejo como de hipotensión ortostática. O si es que el paciente se encontraba en un lugar lleno de gente, como por ejemplo el Transmilenio o lugares donde hay aglomeraciones de gente, o en lugares muy calientes de temperatura. O si es que el paciente después del síncope tuvo una activación autonómica, es decir, que después del síncope se encontraba pálido, diaforético, con náuseas o vomitó. O si es que el paciente tuvo el episodio sincopal después de haber tenido una rotación de la cabeza o una presión del seno carotidio. Y si es que el paciente tiene ausencia de cardiopatía estructural o alguna otra cardiopatía, pues muy probablemente ese paciente tenga un síncope reflejo. Y por último, los hallazgos clínicos que nos van a hacer sospechar de que el síncope sea debido al síncope cardíaco es que el paciente tenga el síncope durante el ejercicio o cuando se encontró en decúbito supino, si es que el paciente tiene palpitaciones súbitas inmediatamente después del episodio sincopal, si el paciente tiene un historial familiar de muerte súbita cardíaca en edades jóvenes, o la presencia de cardiopatía estructural o un evento coronario agudo. También en el electrocardiograma, hallazgos electrocardiográficos nos van a hacer pensar de una causa cardíaca, como por ejemplo aquellos hallazgos donde se generen arritmias como taquicardias ventriculares o supraventriculares, los bloqueos o los retrasos de conducción cardíaca, como por ejemplo los bloqueos bifasciculares, donde hay bloqueo fascicular y bloqueo completo de rama derecha, algunas anormalidades de la conducción intraventricular como son las prolongaciones del complejo QRS mayor de 0.12 segundos o 120 milisegundos, los bloqueos auriculoventriculares, las bradicardias sinusales, las fibrilaciones auriculares, las taquicardias ventriculares no sostenidas, los complejos ventriculares prematuros, los intervalos QT cortos o prolongados, las repolarizaciones tempranas, las elevaciones del segmento ST, por ejemplo, el patrón de Brugada y toda elevación del segmento ST, depresión del segmento ST y alteración de la onda T. Y las hipertrofias ventriculares izquierdas o derechas pues nos van a hacer sospechar de la presencia de un síncope cardíaco. Vean que la Guía Europea para el Diagnóstico y Manejo del Síncope nos recomienda la utilización o la realización del masaje del seno carotidio. La indicación no es para todos, ojo, es para pacientes que se descartó una etiología cardíaca, en aquellos pacientes mayores de 40 años de edad con un síncope de etiología no conocida, es de un origen no conocido, y que es compatible el síncope con un mecanismo reflejo, es decir, con un mecanismo de síncope vasovagal u otro mecanismo como por ejemplo la presentación de síncope cuando el paciente está riéndose, defecando, deglutiendo, algún miedo, dolor, etc. Y el masaje del seno carotidio es positivo cuando hay hipersensibilidad del reflejo barorreceptor, es decir, que después de hacer el masaje del seno carotidio, el paciente tiene una pausa de más de 3 segundos de la frecuencia cardíaca o hay una caída de la presión arterial sistólica mayor de 50 milímetros de mercurio, y pues por lo tanto esto nos va a hacer sospechar con mayor probabilidad que el síncope sea de un mecanismo reflejo. Y vean las recomendaciones de la guía.
Ahora vamos a hablar de las escalas de riesgo y el manejo de acuerdo a los riesgos de los pacientes. Este algoritmo de la guía europea lo que nos dice es si el síncope es la razón principal para la presentación clínica al servicio de urgencias, es decir, si es que el síncope fue uno de los síntomas de una patología principal. En dado caso, pues habrá que tratar la patología principal. Si el síncope fue la razón principal para ir a urgencias, entonces lo siguiente que hay que preguntarse es si el diagnóstico es certero o no es certero. Será certero cuando hay una probabilidad alta de otra patología, por ejemplo, el paciente tuvo un tromboembolismo pulmonar y se diagnosticó un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, el manejo igualmente será del tromboembolismo pulmonar. Pero si nosotros no sabemos el diagnóstico con certeza, después de haber hecho la evaluación inicial, es decir, la historia clínica, la prueba de ortostatismo, de solicitar el electrocardiograma, pues entonces tenemos que hacer la estratificación de riesgo según las figuras más adelante. Entonces, ¿qué escalas tenemos disponibles para estratificar el riesgo de los pacientes con síncope que consultan al servicio de urgencias por síncope? Se encuentra la escala de San Francisco, la escala OESIL, la escala EXIS, la escala Rose, la escala canadiense y la escala de Martín y colaboradores. Recuerden que todas pues las pueden calcular y buscar en las calculadoras médicas que ustedes tengan en sus celulares o en internet. Por ejemplo, la escala de San Francisco evalúa hallazgos a nivel electrocardiográfico, la presencia de falla cardíaca, la presencia de disnea, la presencia de hematocrito menor del 30% y si el paciente al momento de presentar presenta hipotensión. Con más de un punto, el paciente tiene un riesgo de eventos serios a 7 días. Y vean la sensibilidad, pero vean la especificidad tampoco. La escala canadiense. La escala canadiense nos va a dar puntajes de factores de riesgo que suman y que restan. Por ejemplo, los síntomas que el paciente tiene que predisponen a síncope vasovagal van a restar un punto. La historia de cardiopatía estructural o enfermedad cardíaca estructural va a sumar un punto. Y así, según como diga los siguientes factores de riesgo, vean que hay también elevación de troponinas, hipotensión o hipertensión arterial severa, el complejo QRS, el eje si está menor de 30 grados o mayor de 100 grados, la duración del QRS si es mayor de 130 milisegundos, el complejo o el intervalo QT corregido si es mayor de 480 milisegundos, si hay diagnóstico de síncope vasovagal o si el paciente tiene un diagnóstico de síncope cardíaco, va a sumar 2 puntos. Y así entonces ustedes suman o restan según los factores de riesgo que tengan los pacientes y si da un score de -3 a +11, pues el paciente tiene una probabilidad de eventos serios a 30 días. La escala OESIL va a puntear según hallazgos electrocardiográficos, según el historial de enfermedades cardiovasculares, según la ausencia de pródromos y si el paciente es mayor de 65 años. Por lo tanto, se puntean de 0 a 4 y vean que a medida que aumenta el puntaje, aumenta la probabilidad de mortalidad a 1 año. La escala EXIS igualmente va a puntear que la escala canadiense, es decir, va a sumar puntajes o restar puntos según los factores de riesgo que tengan los pacientes. Y así pues vamos a ver que menor de 3 puntos o mayor o igual a 3 puntos, el riesgo será el 2 o el 21% de mortalidad a 2 años. O la probabilidad de que el paciente tenga un síncope cardíaco será según los puntajes sumados. Es decir, que va aumentando. A medida que aumentan los puntos, aumenta la probabilidad de que el paciente tenga un síncope cardíaco. La escala Rose va a sumar puntajes según estos factores de riesgo de acá y lo que nos va a decir es la probabilidad de eventos serios a un mes o de mortalidad en un mes según los puntos sumados. Mayor o igual a un ítem, pues el paciente tiene una probabilidad de eventos o mortalidad a un mes. Y por último, la escala de Martín y colaboradores nos va a sumar estos factores de riesgo
anormalidades electrocardiográficas, arritmias ventriculares, presencia de falla cardíaca o edad mayor de 45 años. Cada uno suma un punto y la probabilidad aumenta. A medida que aumentan los puntos, aumenta la probabilidad de que hayan arritmias severas a un año o de mortalidad por arritmias. Entonces vamos a estratificar el riesgo de los pacientes que consultan por síncope al servicio de urgencias según las escalas anteriores que mencioné, pero también ustedes van a tener en cuenta que hay factores de alto riesgo y de bajo riesgo según la lectura de las siguientes tablas que nos presenta la guía europea. En cuanto a la presentación del evento sincopal, tengamos en cuenta esto, que voy a empezar a nombrar los factores de alto riesgo, es decir, las banderas rojas que nos haga sospechar de que el paciente tiene un riesgo alto. Serán mayores si el paciente consulta por dolor torácico, por disnea, por dolor abdominal o por cefalea. Si el paciente tuvo el síncope durante la realización de ejercicio o cuando se puso en bipedestación. Si el paciente tuvo palpitaciones inmediatamente después del síncope. Y serán menores, es decir, que el riesgo solamente está asociado cuando hay alteraciones electrocardiográficas o cuando el paciente tiene cardiopatía estructural. Si el paciente no tuvo síntomas o tuvo síntomas menores de 10 segundos como pródromos después del síncope, si el paciente tiene historial familiar de enfermedad de muerte súbita cardíaca en edades tempranas o si el paciente tuvo un síncope al estar sentado. Solamente serán de alto riesgo si el paciente tiene alteraciones electrocardiográficas o cardiopatía estructural. En cuanto a la historia médica pasada, serán mayores el riesgo alto aquel paciente con antecedente de cardiopatía estructural severa o de enfermedad coronaria, aquellos pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja o pacientes con infartos de miocardio previo. Al examen físico, todo paciente con un examen físico normal pues será de bajo riesgo, pero si encontramos al examen físico hipotensión, es decir, presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, si encontramos hemorragias gastrointestinales al examen rectal, es decir, al encontrar rectorragia o hematoquesia o melenas, si el paciente se encuentra bradicárdico por debajo de 40 latidos por minuto, o si el paciente se encuentra con un soplo sistólico no diagnosticado. El paciente tendrá factor de riesgo y serán signos de alarma. Hallazgos a nivel electrocardiográfico. Si encontramos en el paciente en el electrocardiograma cambios consistentes con isquemia aguda, es decir, elevación del punto J en dos derivaciones contiguas, depresión del segmento ST, isquemia en la onda T por una onda T picuda o una inversión de la onda T, o los equivalentes electrocardiográficos de isquemia, o si el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, si el paciente tiene una fibrilación auricular pero con respuesta ventricular lenta, es decir, una bradicardia, si el paciente tiene bradicardia sinusal persistente, es decir, latidos por debajo de 40 por minuto, presencia de bloqueos de rama izquierda o derecha o bloqueos intraventriculares, es decir, bloqueos fasciculares, la presencia de cardiopatía con pues es decir, la onda Q patológica en pacientes con cardiomiopatía o enfermedad coronaria, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular sostenida, la presencia de disfunción en pacientes que tienen un marcapaso o en pacientes que tienen un desfibrilador cardioimplantable. Aquellos pacientes que se evidencian un patrón de Brugada tipo 1 o aquellos pacientes con QT prolongado. Y aquellos hallazgos electrocardiográficos que serán menores pero que nos indicarán signos de alarma serán en aquellos pacientes en que la historia clínica sugiere un síncope de origen arrítmico.
Entonces, si hallamos en el electrocardiograma en estos pacientes un bloqueo auriculoventricular de primer grado o un bloqueo de primer grado con un PR prolongado, en pacientes con bradicardia sinusal inapropiada asintomática, pero ahora no menor a 40, sino entre 40 y 50, una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta entre 40 y 50 latidos por minuto, en aquellos pacientes con fibrilación auricular o taquicardias supraventriculares, la presencia de complejos QRS preexcitados, es decir, complejos contracciones ventriculares prematuras, la presencia de un intervalo QT corregido corto, es decir, menor o igual a 340 milisegundos, patrones de Brugada atípicos o aquellos hallazgos donde se evidencian ondas T negativas que sugieren cardiomiopatía hipertrófica o arritmogénica del ventrículo derecho. Entonces vean que, por ejemplo, no todo paciente que consulte por síncope y tenga una fibrilación auricular tiene un hallazgo de alarma. Solamente será hallazgo de alarma si el historial sugiere arritmia. Y en general todos estos factores de riesgo menores en el electrocardiograma. Ahora, la pregunta es qué hacer con estos pacientes. Entonces el paciente consulta al servicio de urgencias por síncope. Hemos diagnosticado el síncope en la evaluación inicial. Ahora vamos a clasificar a estos pacientes según las escalas de riesgo que ya mencionamos y según estos factores de riesgo en las dos tablas anteriores, en pacientes de bajo riesgo, en pacientes que no tienen ni bajo riesgo ni alto riesgo y en pacientes con alto riesgo. Para los pacientes con bajo riesgo, si en la evaluación clínica, en la historia clínica, en el examen físico, es muy probable que el síncope sea debido a un síncope reflejo, a un síncope situacional o a un síncope de hipotensión ortostática, pues podremos darle de alta a estos pacientes del servicio de urgencias. En pacientes que no tienen ni factores de riesgo bajo ni altos, pues lo que vamos a hacer es observarlos. Vamos a observarlos en el servicio de urgencias u hospitalizarlos según la sospecha clínica. Y pues según las interconsultas persistentes a los servicios especializados dirán si es necesario darles de alta o hospitalizarlos definitivamente. Y para todo paciente con factores de riesgo alto por las escalas clínicas o por las dos tablas anteriores, pues los vamos a hospitalizar a estos pacientes para hacer el diagnóstico más profundo y si necesitan un tratamiento dirigido. Ten en cuenta que si es bajo riesgo, la sospecha de síncope es reflejo o hay sospecha de un síncope por hipotensión ortostática, se puede dar de alta de urgencias. Pero todo paciente con alto riesgo hay que observarlo en urgencias o hospitalizarlo. Estos son algunos test básicos para evaluar la función cardiovascular autonómica, como es el estar en bipedestación prolongadamente, la maniobra de Valsalva o la maniobra de ventilación o respiración profunda, el masaje de seno carotidio, que recuerden solamente para aquellos pacientes mayores de 40 años con historial sugestivo de síncope reflejo, es decir, síncope vasovagal, el test de mesa basculante y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. El test de mesa basculante lo vamos a solicitar en todo paciente en quien sospechemos síncope reflejo, es decir, el vasovagal o por las otras causas de síncope reflejo, si sospechamos hipotensión ortostática, si sospechamos una pérdida transitoria del estado de conciencia de origen psicogénico o las causas de pseudosíncope, es decir, las causas vasculares que no tengamos diagnóstico claro. Vean este algoritmo que nos presenta la guía europea para realizar el test del masaje del seno carotidio. Entonces, si el paciente al realizarle el masaje del seno carotidio no tuvo síntomas, pero sí tuvo una sistolia mayor o igual a 3 segundos,
y o tuvo una caída de la presión arterial mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, muy probablemente el paciente tiene un origen de hipotensión ortostática. Pero si por otro lado, después de realizar el masaje de seno carotídeo, el paciente tuvo síntomas reproducibles, muy probablemente es de origen de síncope reflejo. Ahora, si el paciente no tuvo asistolia mayor o igual a 3 segundos y tuvo síntomas, muy probablemente sea la forma vasodepresora. Pero si el paciente tuvo una sistolia mayor o igual a 3 segundos con síntomas reproducibles, habrá que preguntar si no hay síntomas después de administrar atropina de 0.5 miligramos endovenoso, entonces en este caso muy probablemente la forma sea cardioinhibitoria. Pero si el paciente tuvo síntomas después de la administración de atropina, muy probablemente sea una forma mixta. Y por último vamos a hablar un poco del enfoque del tratamiento. Este es en términos generales el algoritmo del manejo del síncope. Entonces, si diagnosticamos un síncope reflejo o un síncope por hipotensión ortostática, lo que tenemos que preguntarnos es si el paciente tiene episodios sincopales predecibles o no predecibles y si tiene alta frecuencia o baja frecuencia de presentar estos episodios sincopales. En dado caso que el paciente prevea cuando tiene episodios sincopales y son de baja frecuencia, hay que realizar educación de los pacientes, reevaluación continua y decirle al paciente que elimine aquellos factores que lo conllevan a la presentación de un síncope reflejo por hipotensión ortostática. Pero si el paciente no prevé cuando tenga los síncopes o que sean estos de alta frecuencia, pues hay que considerar terapia específica con administración de algunos fármacos que generan vasoconstricción específicos y serán formulados por el servicio de cardiología o algunos tratamientos según los hallazgos electrocardiográficos. Ahora, si el paciente tiene un síncope de etiología cardíaca y si es por arritmias, pues habrá que realizar el manejo de las arritmias dirigidos si son taquiarritmias o bradiarritmias. Si es por cardiopatías estructurales o cardiopulmonares, pues habrá que tratar dirigidamente esas patologías. Pero si el paciente tiene un síncope no explicado y tiene alto riesgo de muerte súbita cardíaca por la presencia de alteraciones estructurales, cardiopatías estructurales o un síndrome de Brugada, un síndrome de QT largo o la cardiopatía de hipertrofia del ventrículo derecho arritmogénica, pues habrá que considerar el riesgo-beneficio de implantar un cardiodesfibrilador implantable. Este es el algoritmo para el síncope reflejo. Habrá que educar a los pacientes y realizar cambios o medidas en los estilos de vida para disminuir los episodios sincopales. Y si estos son episodios sincopales severos o muy recurrentes, habrá que preguntarse si el paciente es joven o adulto mayor. En los pacientes jóvenes que tienen un fenotipo de hipotensión, se podrá considerar la administración de fludrocortisona o de midodrine. Si el paciente tiene pródromos, entonces habrá que considerar maniobras de contrapresión. Y si el paciente no tiene pródromos o son muy cortos estos, pues habrá que realizar el manejo guiado con unos, llaman la guía recordadores implantables, pero me imagino que eso todavía no se encuentra disponible en Colombia. Si el paciente tiene fármacos hipotensores como vasodilatadores, antidepresivos y demás, pues habrá que suspenderlos o reducir la dosis de estos. Y si es un paciente adulto mayor o un paciente joven que predomina la forma o el mecanismo cardioinhibidor, pues se puede considerar la colocación de un marcapasos cardíaco. Este es el algoritmo para los pacientes que tienen síncope reflejo, en quienes habrá que colocarles un marcapasos. Entonces, al que quiera profundizar el tema, pues este algoritmo le permitirá decidir cuándo se debe colocar un marcapasos en pacientes con síncope reflejo. Para los pacientes con hipotensión ortostática, igualmente, educación a los pacientes, maniobras
o cambios en los estilos de vida, reforzarles que deben hidratarse adecuadamente y tener un consumo de sal adecuado. Si tienen fármacos vasoactivos, pues reducir la dosis o suspenderlos. Y si los síntomas persisten a pesar de estas tres maniobras, se debe indicar maniobras de contrapresión, algunos objetos o materiales que realicen compresión en los miembros inferiores, como son las medias de compresión. Recomendarle a los pacientes que duerman con almohadas o con la cabecera alta, y en últimos casos recomendar o administrar midodrine o la administración de fludrocortisona. Estos últimos dos, recuerden que el midodrine actúa como un vasopresor al ser un agonista del receptor alfa-1 adrenérgico, y la fludrocortisona, al ser un mineralocorticoide, pues retiene agua y sodio y por lo tanto previene la disminución de la precarga. Este es el algoritmo para los pacientes que tienen disfunción del nodo sinusal o bloqueos auriculoventriculares, en quienes están indicado el marcapasos. Pero recuerden los algoritmos que vimos en las diapositivas de bradiarritmias. De igual manera les dejo el algoritmo para los pacientes con bloqueos bifasciculares o de síncope no explicado, en quienes está indicada la administración o la colocación de cardiodesfibriladores implantables. Este es un algoritmo en los pacientes que tienen síncopes por taquiarritmias, ya sean supraventriculares o ventriculares, en quienes está indicado la ablación por catéter o la administración de antiarrítmicos. Es muy frecuente que los adultos mayores consulten por caídas. ¿Cuál es el enfoque o el algoritmo en estos pacientes? Es preguntarse si el adulto mayor o cualquier adulto tuvo un accidente, una caída accidental o no accidental. En dado caso que no fue accidental y hay una causa explicable para que el paciente haya tenido una caída, como por ejemplo el deterioro cognitivo, el imbalance en la caminata, en la bipedestación, alteraciones cognitivas o eventos ambientales, pues esa será la causa de la caída. Pero todo paciente adulto mayor o adulto con una caída no accidental y no explicable, habrá que sospechar un síncope. Y les dejo este algoritmo donde nos muestran el enfoque del paciente con falla autonómica cardiovascular y por lo tanto que tiene síncopes por hipotensión ortostática. Vean que dividen aquellos pacientes con falla autonómica aislada, aquellos con falla autonómica y neuropatía periférica, y los pacientes con falla autonómica y compromiso del sistema nervioso central, dado por parkinsonismo, ataxia o deterioro cognitivo. ¿Cuál será el enfoque y las indicaciones de estos pacientes según estas tablas? Entonces se las dejo para el que quiera profundizar. Espero les sirva. Muchas gracias.